Es momento de iniciar un viaje que revisa la agenda del día, con opinión y la actualidad de Chile y el mundo. Comienza Línea 1 con Alejandro Guillermo. Muy buenos días a todas, a todos. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Está usted en Línea 1 para recorrer las noticias de Chile y del mundo. Y amanecimos hoy día felices por los triunfos deportivos. Pero ya le voy a contar. Puede seguirnos, entre paréntesis, en diariousach.cl, en Radio Usach 94.5, en Santiago TV 50.1, Zapping TV 166, Mundo Pacífico 522 y por las redes sociales de Radio Usach y Santiago TV en YouTube, Facebook y ex Twitter. Vamos de inmediato con Germán Pérez y los titulares de esta edición. Lo más importante de la actualidad. Estos son los titulares. Partimos con los titulares de esta jornada. Un nuevo supremazo. La tercera sala de la Corte Suprema acogió un recurso de protección interpuesto por la Polla Chilena de Beneficencia y ordenó a las empresas de telecomunicaciones Mundo Pacífico bloquear el acceso a una veintena de sitios de apuestas online al considerarlos ilegales. 27 oficiales condenados en Punta Peuco firmaron una carta donde, además de reconocer violaciones a los derechos humanos, pidieron conmiseración para sus subalternos que obedecieron órdenes. La Cancillería citó al encargado de negocios de Nicaragua, Gadiel Arce, para entregar una nota de protesta por los dichos del presidente de ese país, Daniel Ortega, quien cuestionó a Carabineros de Chile en el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. La Contraloría sancionó con la destitución del cargo al alcalde de Loncoche, Alexis Pineda, luego de ser sorprendido el año pasado conduciendo en estado de ebriedad un vehículo fiscal. El ente contralor consideró una intervención maliciosa de documentación que respaldaba una supuesta resolución que autorizaba al edil a utilizar la camioneta fiscal. La ministra en visita de Causas de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, dio orden de ingreso al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco al oficial de Carabineros en retiro Héctor Fernando Oces Yáñez, condenado en diversas causas por violaciones de derechos humanos en la subcomisaría de La Granja en 1973. Oces se encontraba prófugo en varios procesos seguidos por la ministra Cifuentes y la tarde de este miércoles fue detenido por un equipo especial del OS9 de Carabineros de Chile, creado especialmente para lograr su captura. La Roja de Eduardo Berizzo sigue sin ganar. Chile y Colombia empataron sin goles en el segundo partido de las eliminatorias para el Mundial de 2026 en un encuentro que comenzó y terminó con pifias para el seleccionador chileno Eduardo Berizzo, quien no ha ganado desde hace un año y medio cuando tomó el timón de La Roja. El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, descartó una eventual alza en los precios de las carnes para el 18 de septiembre. La autoridad informó que los camiones que se encontraban varados en el Paso de los Libertadores lograron cruzar la frontera por Jama, en la región de Antofagasta, y los productos ya se encuentran en territorio nacional. La Junta Nacional de Escolaridad y Becas, JUNAEB, confirmó el robo de más de 3.700 computadores destinados para las becas de acceso a tecnología, información y comunicaciones. En el plano internacional, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió al líder norcoreano Kim Jong-un en el cosmódromo de Vostochny, en la región siberiana de Amur, donde mantendrán una cumbre, la segunda desde 2019, que incluye en la agenda previsiblemente un acuerdo de suministro de armas y tecnología militar. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, suspendió momentáneamente el proceso de transición con el actual gobierno de Alejandro Giammattei tras el allanamiento de la Fiscalía a las sedes del Tribunal Electoral para acceder a 160 cajas de votos de la primera vuelta electoral. Estados Unidos acusó al Ministerio Público guatemalteco de estar debilitando la democracia en ese país. El número de fallecidos por el ciclón Daniel, que atravesó este domingo el noreste de Libia, alcanzó los 5.200, mientras los desaparecidos superaron las 8.200 personas solo en la ciudad de Dema, la más afectada según cifras provisionales de las autoridades.
La Casa Blanca señaló este martes que la apertura de una investigación de juicio político encargada por el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, contra el mandatario estadounidense Joe Biden es extremismo político en su peor versión. Para comenzar la jornada, en Línea 1, el estado del tiempo y el tránsito. Tiempo, don Germán. Usted tenía razón, anoche se veía tan prometedor. Ganamos 3-0 en Copa Davis. En Copa Davis, en el fútbol Copa Davis, no me quite el momento de alegría, ¿entiendes? Porque el tenis nos va a dar las satisfacciones en el nuevo ciclo que viene. Hay hartos talentos, ojalá, sobre todo varones, faltan más presencia de mujeres, pero muchachos con mucho talento que van a llegar a altos niveles. Se mostró un buen equipo de Copa Davis, sólido triunfo frente a Suecia. Ahora viene Italia. ¿Para qué hablamos de las derrotas? Hablemos de los triunfos. Pero no hemos tenido derrota, pues si empatamos. Casi, vimos la luz con el gol de Maripán, que fue minutos después anulado por el VAR. Sí, vamos a estar conversando acerca de eso. Sí, un rato más. Ahora, en justicia, Rosa. Hubo pifias para Berizzo, lo decíamos en titulares. Hubo pifias al inicio, al término. La gente no está muy contenta. Esto es a largo plazo, Germán, no sé, es a largo plazo. No sé si el público chileno poco a poco es de paciencia. Pero si hoy se viera la clasificación, estamos octavos, o sea, igual estamos fuera. Bueno, ¿Usted cree que el hincha chileno es de paciencia todo esto? No. El público va al estadio a pasarlo bien, a disfrutar, pero no me gustó los cánticos racistas. El país está empobreciendo mentalmente, creo, con esas cosas se nota que las cosas están mal. Y Chile en ya nosotros. Ha sido sancionado anteriormente por este tipo de cánticos. No ayudan en nada al equipo a mejorar y cada vez nos hacen más antipáticos en el contexto de América Latina. No nos quieren en ninguna parte. Totalmente. Oiga, vamos a pasar a revisar el tiempo. Al final, ayer no se veía en el pronóstico del tiempo algunas gotitas en la tarde, pero sí cayeron en algunos sectores algunas gotitas como lo habíamos deslizado durante la mañana. Mire, ahora el tiempo totalmente distinto, cielo parcialmente nublado, ahí vemos, está más clarito, idea mía. Sí, ya se nota. Se nota, ¿cierto? El cambio de estación y además el cambio horario. Pero evidente, pero los días se van alargando y la noche se acorta. Es evidente porque siempre revisamos el tránsito a esta hora de la mañana, entre las 7:35 y 7:37. Los días anteriores estaba totalmente oscuro. Ahora ya vemos que está saliendo el sol y se logra ver parte del cielo. Ahora que está parcialmente nublado, también vemos el flujo vehicular ahí en Providencia, en Luis Taller Ojeda, en Tobalaba. También vemos la cordillera nevada en Farellones y por supuesto ahí también el flujo vehicular por Macul. Es lo que está sucediendo a esta hora en las calles de Santiago. Vamos a pasar a revisar. ¿Le gusta la nieve a usted? Porque en el sur nieva. Sí, pero no tanto. No en Valdivia. ¿Sabe qué? O sea, usted no es de lo que se tira del cerro abajo. Yo no lo he hecho nunca ni lo voy a hacer, pero usted canotaje. Pero en los últimos años ha empezado a nevar en zonas cercanas a Valdivia. Muy está cerca del mar Valdivia, por eso. Es que entre el río y el mar funciona como termorregulador. Exacto. Entonces a veces no nieva, pero sí ha nevado en los últimos años en zonas cercanas a Valdivia. Usted no hace entonces nieve, no hace esquí, pero hace canotaje. No. Uno podría verlo en el calle. Yo soy malo para el agua, no sé nadar. ¿No? Eso le digo. Eso nomás le digo. Uno que es nortino, nació en el mar. Pero en fin. Oiga, vamos a pasar a revisar el pronóstico del tiempo de la Dirección Meteorológica de Chile. Ya lo vemos en pantallas de Santiago TV. Máxima de 16 grados para este día miércoles. Nubosidad parcial, variando a nublado en la mañana. En la tarde estará con cielo cubierto y así se mantendrá el resto de la jornada. El día jueves, 14 de septiembre, mínima de 9, máxima de 21. Durante la mañana, nublado, variando a nubosidad parcial. Por la tarde, nubosidad parcial. Este día viernes, ya el inicio de este fin de semana XL de Fiestas Patrias, estará completamente despejado según la Dirección Meteorológica de Chile, con una mínima de 6 grados y ojo, con una máxima de 24 grados pronosticada para este día viernes. El fin de semana, sábado 16, mínima de 8, máxima de 18, cielo nublado por la mañana y por la tarde con nubosidad parcial. Panorama similar para el domingo en cuanto al tiempo, pero con una mínima de 10 y una máxima de 17. Vamos a Valparaíso porque la gente, sobre todo acá en la región metropolitana, me imagino que va a ocupar este fin de semana largo para... No, algunos se van el jueves en la noche.
¿Usted cree? Y vuelven el miércoles en la noche, para evitarse los tacos, dijeron. Los jefes, los subordinados no. Ya. No. Yo voy al sur. ¿Cuánto se va? Yo voy al sur. Ahí le voy a contar. No, vaya a terminar solo aquí como astronauta frente a la noche espacial, como decía el poeta centroamericano. Le voy a contar, pero sigue todo tal cual. Ya. Oiga, mire, vamos a Valparaíso. Esta jornada comenzará el día con nubosidad parcial también, variando a nublado, por la tarde cubierto. Máxima de 16 durante este día miércoles. Para este jueves la mínima será de 12 y una máxima de 19, cielo nublado con nubosidad parcial, y así se mantendría el resto de la jornada. El viernes también cielo despejado, mínima de 11, eso sí, máxima menor a la de la región metropolitana con una máxima de 18 grados. El día sábado la mínima será de 12, máxima de 16, estará cubierto por la mañana con nubosidad parcial durante la tarde, así que ya sabe, si usted va a ir al litoral durante este fin de semana, van a haber hartas nubes, las temperaturas no van a estar tan altas. En la región metropolitana sí, ya le decía, el día viernes 24 grados. Vamos al sur, vamos a Concepción a revisar el pronóstico del tiempo. Mire, panorama totalmente distinto. Ajá. En Concepción. Para hoy se prevé durante la tarde chubascos débiles con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Intenso viento, hay alertas tempranas preventivas en esas zonas del país. El viento se mantendría por lo menos hasta la mañana de este día jueves. Los chubascos débiles hasta la tarde del jueves. Para este día viernes estaría con cielo cubierto gran parte del día, y en la noche comenzarían nuevamente algunos chubascos débiles que se mantendrían durante todo el día sábado. El día domingo ya esperan nubosidad parcial, así que puede que los pies de cueca sean sin que lluvia. Ahora va a ser obligatoria. Efectivamente. En el norte vamos a tener que aprender a bailar cueca, ya no, nada de eso de las cositas que bailamos. ¿Le parece si revisamos el estado de las calles? A esta hora las alertas de Transporte Informa. Vamos a pasar a revisarlo a través de las pantallas de Santiago TV para ver si es que hay alguna alerta de precaución en la región metropolitana. Ahí vemos restricción de pista en Armando Cortines al sur, saliendo de zona del aeropuerto antes del puente Mapocho en Pudahuel debido a procedimiento por atropello de persona. Precaución en esa zona de la capital. Seguimos avanzando también acerca del estado de las rutas. Mire, esto es importante. Fue habilitada las pistas de Vespucio Norte al oriente desde el sector de Miraflores en Renca. Esto luego del término de trabajos de reparación de aguas andinas efectuados durante toda la jornada de ayer martes. Ahora el flujo se comienza a normalizar. Fue un tema que hubo preocupación durante este día martes, durante todo el día, debido al corte de pistas ahí en Vespucio Norte, pero ya se estaría comenzando a habilitar el tránsito de manera normal. Alta congestión en la ruta 78 hacia el oriente entre el kilómetro 20 y 8 debido a flujo vehicular aumentado y trabajos en la calzada. Considere tiempo extra de desplazamiento en Padre Hurtado y también Maipú. Y le cuento que el metro estaba con problemas temprano, Sí. como usted estaba señalando, ahí entre Salvador, entiendo, y era Los Leones, o más arriba, Tobalaba, por ahí. Efectivamente, Sí. De hecho la línea 1, informaron hace pocos minutos atrás que se normalizó por falla técnica y ya estaría habilitado completamente los tramos de la línea 1. Seguimos revisando, tránsito totalmente detenido en camino a Melipilla hacia Santiago, altura 3 Poniente, debido a grupo masivo de personas que bloquea totalmente la vía. También se ha comenzado a habilitar el tránsito por el Paso de los Libertadores. Habían cerca de 10.000 camiones con alimentos, retenidos, retenidos de alguna manera por el tema de la nieve. La carne argentina, ¿a dónde? Y viene de Paraguay, viene de todos lados, y lo que pasa por ahí nos habría dejado sin fiestas patrias. Y para quienes quieren o querían cruzar, se supone que mañana se podría habilitar para el flujo de vehículos particulares. Más chiquititos. Vamos a quedar atentos. Ya. ¿Usted va a ir a Mendoza a comer asado? No, voy a Valdivia. A comer asado. Mejor todavía. Ya. Vamos con sus reflexiones. Hay temas que han estado sucediendo. Pero durante piano. Solo a 7:45, una franjita y vamos. Analizamos los temas importantes, las reflexiones de Alejandro Guillet en Línea 1.
Bueno, obviamente vamos a comentar la carta emitida desde el penal de Punta Peuco por un grupo de 27 oficiales condenados por violaciones a los derechos humanos y hacer alguna reflexión. Primero, la carta es importante porque reconoce que en Chile se cometieron violaciones a los derechos humanos en medio de un debate que sectores de la derecha política dura negaban hasta hace unos pocos días o lo justificaban. En segundo lugar, quienes suscriben esta carta, como a los que pretenden reivindicar responsabilidades, están condenados. Tanto es así que manejan información y el ministro de Justicia se refirió al tema. Vamos por la parte positiva. En esa carta se reconocen violaciones a los derechos humanos en algunos de los quienes suscriben que las han negado en el pasado. La segunda es que es una carta, al parecer, escrita a favor de terceros, que son sus oficiales y clase, pero quienes suscriben están condenados y respondían a labores operativas que se encontraban en los departamentos y unidades de inteligencia que sirvieron de base a violación de derechos humanos. Y lo tercero que me parece relevante de esa carta es que dejan evidencia que hay personas que disponen de la información, y yo creo que con la misma iniciativa sería muy relevante para el país, para los familiares, que nos dijeran dónde están. Ahí está el ministro de Justicia, Luis Cordero, con la primera reacción del gobierno. Pero efectivamente la carta importa que se reconoce la violación de derechos humanos y que por lo tanto tienen información. Partamos de eso, agreguemos otras cosas. Quienes suscriben la carta como a quienes se pretende reivindicar no participaron de hechos aislados, formaban parte de unidades estructuradas, jerárquicas y de mando especializadas en la persecución, secuestro, tortura y asesinato de enemigos políticos o que el gobierno considera enemigos políticos. El objetivo, no nos equivoquemos, es pedir beneficio como condición eventualmente para entregar información, en línea con una operación política aparentemente intentado de sectores de los republicanos. De hecho, deja de llamar la atención que la carta se canalice a través de un diputado que no convoca precisamente la Unidad Nacional, el diputado que ha por ahí navegado por aguas republicanas en algún momento o deambulado, Gonzalo de la Carrera. Eso no es casual, es un diseño. Segundo, esta operación, además de dejar en claro que existe información, dice que la manejan los altos mandos y que la siguen ocultando. En otras palabras, ¿qué más necesitamos decir? Este es un dato valiosísimo en el marco del Plan Nacional de Búsqueda anunciado por el gobierno del presidente Boric. Será la justicia la que tiene que evaluar los cursos de acción y cómo va a enfrentar esta situación. Pero hay otros hechos que son profundamente oscuros, ambiguos, incluso contradictorios. Primero, se invoca tácitamente la doctrina de la obediencia debida, es decir, no delinque el subordinado que cumple las órdenes de un superior jerárquico. Más aún, estarían cumpliendo su deber militar cuando participaban en actos violatorios de los derechos humanos. Esto es inaceptable en ningún ejército del mundo. Más oscuros resultan las alusiones que cumplían sus deberes basados en la legislación militar vigente en la época. ¿En qué momento la legislación militar en Chile toleraba, justificaba, protegía y ocultaba violaciones de los derechos humanos? Yo no sabía. No deja de sorprender también que se argumente que cumplen penas emanadas de un sistema procesal injusto e inquisidor. Reconoce que violaron los derechos humanos, que tuvo graves efectos en la vida nacional y se consideran que es injusto que los condenaran. Y además dice, lo hacen con dignidad y estoicismo propias de un soldado. ¿Qué dignidad, qué estoicismo propia de gente que violó los derechos humanos abusando de su situación de poder? De verdad, yo le digo, si esto es una reflexión para invitar a actos de clemencia, no podía ser una carta más torpe que esta. Además piden conmiseración con los victimarios, pero no hacen alusión alguna a las víctimas, ni un gesto de humanidad con las víctimas. Sigo. Reproche por el silencio y abandono de sus superiores. Por lo tanto, se hace patente la deuda moral de los altos mandos de las Fuerzas Armadas en retiro hoy, que hasta hoy ocultan sus crímenes y que sacan declaraciones de cuando en vez, hablando de la paz y la unidad de Chile, y no son capaces de asumir sus propias acciones cuando eran miembros de la institución. Entonces, ¿dónde queda la lealtad? ¿Dónde queda el honor militar? ¿De qué están hablando? Concluyo, esta carta es un decálogo de lo que Chile no quiere
para sus Fuerzas Armadas. Es una miseria de doctrina de instituciones castrenses que causaron daños al país tan graves que a 50 años seguimos pagando las consecuencias y las culpas no se pagan y los deudos siguen pendientes de verdad y justicia. Lo que demuestra esta carta es que hay sectores que no han aprendido nada. Sí está claro que violaron los derechos humanos, lo asumen, que tienen información y la justicia tendrá que hacer lo suyo. De perdón, ni una palabra. Las últimas informaciones en diariousach.cl. 7:51, nos vamos con las noticias de Chile, del mundo, una síntesis muy completa que ha preparado Fabián Escobar, periodista de Diario USACH. Fabián. ¿Cómo le va, Alejandro? Buenos días, a la distancia esta vez. Sí, sé que está malito de salud. Claro, una faringitis que... De tanto gritar anoche. Claro, de tanto pasar rabia anoche. Estuvimos tan cerca. Me imagino lo que dijo, Berizzo. El estadio gritaba. Bueno, cuéntenos. Estuvimos ahí. ¿Le parece si revisamos lo que trae diariousach.cl y lo más comentado en nuestras redes sociales? Y una noticia que tiene que ver directamente con el fútbol. Porque la Corte Suprema ordenó en un fallo histórico bloquear sitios de apuestas denunciados por Polla Chilena de Beneficencia. ¿Por qué tiene que ver directamente con el fútbol? Porque fíjese que la ANFP, los principales torneos de la ANFP están auspiciados por una empresa de apuestas online y también varios equipos están auspiciados, son camisetas por esta clase de casas de apuestas. Entonces la Corte de Apelación acogió un recurso de protección presentado por la Polla Chilena de Beneficencia y ordenó al proveedor de internet Mundo Pacífico el bloqueo de los sitios de apuestas deportivas online que funcionan en Chile, entre los más conocidos como Rojabet, micasino.com y BetSala. Así que una importante noticia que se generó ayer en la Corte Suprema, y esta solicitud se generó el 4 de julio del 2022 a Mundo Pacífico, basado en la Ley General de Telecomunicaciones, ya que los sitios web que realizan estas actividades de juegos de azar dentro de las fronteras de Chile lo hacen sin autorización legal y sin ninguna autoridad nacional fiscal, no pagan impuestos dentro de nuestro país, entonces estarían al margen de la ley, lo que justificaría este fallo de la Corte Suprema. Fabián, un agregado solamente. Esto existe en otras partes, esto viene en Chile hace rato, está difuminado por todo el país, llegan un poco tarde porque la red ya está instalada, sacarla va a ser difícil. Pero esto se presta para la corrupción del fútbol, porque como hay apuestas, es fácil llegar a los jugadores o directores técnicos que tiren para atrás, como dicen por ahí, y poder obtener a cambio compensaciones por la cantidad de plata que se maneja en esto, que es sideral. Incluso hay jugadores de fútbol que son parte del conflicto, o sea, son rostros de todas estas apuestas, y por lo tanto hay conflictos de interés. Esto de verdad empuerca el deporte en nuestro país, porque no se puede confiar en los propios jugadores que aparecen allí. ¿Hasta dónde van en la movida? Están recibiendo beneficios, no pondrían su cara si no es así. ¿Qué les exigen? ¿A qué se comprometen? La transparencia del fútbol está en juego. Hay clubes que lo están rechazando, otros que están metidos en el negocio como clubes. Exactamente, y sin ir más lejos, hace un tiempo atrás se destapó en Bolivia, acá al norte de nuestro país, se tuvo que suspender el campeonato nacional de fútbol por apuestas ilegales, en la que, claro, habían árbitros, estaban dirigentes también involucrados, así que esta noticia de la Corte Suprema sin lugar a duda para dar que hablar, y vamos a estar atentos cuál va a ser la reacción desde la ANFP, que recordemos y reiteremos, sus principales torneos son auspiciados por una casa de apuestas. Bien, pues, ¿qué más tenemos? La carne. Usted hablaba de lo que puede pasar para este 18, y una preocupación que teníamos varios. ¿Íbamos a tener o no íbamos a tener carne por el cierre del paso fronterizo Los Libertadores? Pues bien, desde el gobierno y también los importadores estaron escasez de carne y aumento de precios para estas fiestas. Una importante noticia: las autoridades aseguraron que a pesar del cierre de este paso fronterizo no faltará carne para las parrillas 18eras, y también aseguraron que no va a aumentar
el valor de este importante producto que el rey, el principal producto en las fiestas patrias. Ahí vemos en las imágenes de Santiago TV, claro, esta parrilla clásica 18era de fondas va a ser tal cual, entonces no va a haber problema de desabastecimiento de carne, así lo aseguró el ministro de Agricultura. Una importante noticia: la autoridad informó que los camiones que se encontraban varados en el Paso de los Libertadores lograron cruzar por la frontera de Jama, la región de Antofagasta, y los productos ya se encuentran en territorio nacional. El 95% entonces de los camiones grandes con sistemas refrigerados ya están en nuestro territorio, distribuido y vendido en carnicerías, y que no falte la carne para este 18 de septiembre. Exacto, ahí están los pasos fronterizos, viene carne paraguaya, carne argentina, está muy buena la carne paraguaya también, ojo, y de buen precio, pero el dólar disparándose, no está bueno eso. Pero la carne está segura. ¿Cuál es la reina de la fiesta? ¿El lomo vetado, el costillar de cerdo o el choripán? Esa es una apuesta digna, decente. Gana premios. Depende del bolsillo. Bueno, eso fue un toquecito de pollo para que no digan que usted es goloso. ¿Ah? Claro, y también hay unos vegetales para las personas que no comen carne, que cada vez son más, así que también hay que tenerlo en consideración. Lo tendremos en consideración, no, pero voy a preparar unas lechugas con unos tomatitos y palta peruana. Que unos pimentones asados con huevos son bastante buenos. ¿Lo ha probado? Los huevos no comen los veganos. No, pero vegetarianos sí. Sí, porque ya uno no sabe qué preparar en la parrilla. A mí me tocó una celebración vegana, no sabe lo triste que es eso. Pura papita cocida y... bueno, pero en fin, sigamos. Hablemos de cambio climático y cómo está afectando a la economía de nuestro país, porque la celulosa Arauco anunció el cierre indefinido de la producción de la celulosa en la planta Licancel, ubicada en la comuna de Licantén, en la región del Maule. ¿Por qué se genera este cierre que va a afectar la economía de esta región? Desde la empresa detallaron que la medida es extrema variabilidad climática, con inundaciones consecutivas, por ejemplo, del río Mataquito durante este invierno, además de periodos extremos de sequía que ocasionaron reiteradas detenciones en las operaciones de la planta en veranos, como los incendios forestales también en alto impacto. El cambio climático entonces generando estragos y ya se está haciendo sentir de manera objetiva en la economía de nuestro país, esta vez a una importante celulosa en nuestro país, en el sur de Chile. Así que una noticia importante que esta celulosa anuncie el cierre de una de sus principales plantas en nuestro país. Bien, Fabián, ¿qué más nos tiene? Cerremos con una noticia policial preocupante. Junaep confirmó el robo de más de 3.700 computadores destinados a las becas de acceso de tecnología, información y comunicación en colegios de nuestro país. Según un comunicado que publicó la Junta Nacional de Escolaridad y Becas, el 1 de septiembre de este año se produjo en la empresa Lenovo, que es la empresa proveedora de estos computadores para la Junaep, el robo de 3.700 computadores, y los primeros ya fueron incautados en el Paso de Colchán, en el norte del país. Se iban con dirección a Bolivia. Están investigando qué fue lo que pasó con estos computadores que iban a ser destinados a la educación de niños y niñas de nuestro país, que lamentablemente fueron robados desde las bodegas de Lenovo y que ahora están siendo comercializados en distintos puntos de nuestro país, y algunos incluso se iban a Bolivia. Una lamentable noticia porque afecta directamente a niños y niñas escolares de nuestro país. El sistema público de educación. Claro, muchos de ellos no tienen acceso a un computador. Esta era una buena instancia y lamentablemente 3.700 computadores fueron sustraídos desde las bodegas de Lenovo. Muchas gracias, Fabián. Miel. Y con eso estoy, con mucha miel. Mucha miel, casi agüitas calientes, limoncito con miel, ahí se mejora. Una pausa, porque son las 7:59 y volvemos con todo el deporte, todo. Una pausa y regresamos a Línea 1. Un diálogo profundo con las preguntas que hay que hacer. Entrevistas en Línea 1. Salvo el tenis. Tenemos futuro con el tenis, pero en el fútbol se mejoró. ¿Para qué voy a decir que no? Se mejoró un poquito más poder ofensivo, faltó la puntada final, todo lo que usted quiera, pero de eso el que sabe es Cristian Arco, periodista académico de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago, quien está con nosotros porque luego se tiene que ir a una actividad de padres y apoderados con sus hijos. Cristian, buenos días.
Hola Alejandro, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlo. Está bien helado hoy día. Sí, heladito, maestro. No hubo marraqueta hoy día. No hubo marraqueta urgente. No hubo, pero hubo un sabor mejor en relación al primer partido, sí. Sin duda. El equipo mejoró notoriamente, pero numéricamente sacó un punto de 6, o sea, sigue siendo poca la cosecha en números, que es lo importante. Sí, pues y además que se supone que hay que salir por lo menos entre los primeros 7, cosa que se logró frente a Qatar, pero eran menos cupos. Ahora hay 7 cupos, pero estamos octavos. O sea, no se ve mucho para avanzar, o hay equipos débiles. ¿Cómo se está viendo no solo Chile, sino los rivales? Eso hay que tomarlo muy en consideración, porque yo creo que Chile juega otro campeonato. Hay un campeonato que lo juegan los que están clasificados, para mi gusto seguro. Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, para mí ellos juegan un campeonato aparte, y hay otro campeonato que tiene 2 cupos y medio, un cupo y medio, que es el que jugamos nosotros, y ahí está Colombia, está Perú, está Paraguay y está Bolivia. De esos rivales, a mí me parece que Chile jugó con el mejor de ese grupo, que es Colombia. Creo que Perú está menos que Chile, creo que Paraguay está menos que Chile, y eso que tiene un par de jugadores muy muy importantes jugando en la Premier League, pero como selección le ha costado un montón. Venezuela ganó ayer, y ahí se puede llegar a meter, y a Bolivia yo lo veo muy abajo. Entonces me parece que esa es la pelea que hay que dar, y es importante recalcarlo porque en este año calendario 2023 a Chile le queda jugar contra casi todos ellos. O sea, juega ahora en octubre contra Perú en Santiago y contra Venezuela en Maturín de visita. Ahí eso tiene que afirmarse, o se nos empieza a poner color café oscuro. Exacto, porque ahí son 2 rivales directos de ese grupo, con Perú en Santiago y con Venezuela afuera. La eliminatoria pasada Chile le ganó a Perú, pero perdió con Venezuela. Y después en noviembre juega con Paraguay en Santiago y con Ecuador de visitante, que siempre es muy bravo, y ahí termina el año calendario 2023. Entonces, hasta ahora está muy igual que en el anterior. Yo creo que los partidos de octubre son sustantivos para no alejarse demasiado de esa pelea, aunque está recién partiendo, pero uno puede más o menos anticipar. Equipo no hay mucho. O sea, yo creo que ayer Chile hace un buen partido porque no tiene mucho más equipo, y porque Colombia tiene mejores jugadores que Chile, y así todo yo creo que Chile estuvo más cerca de ganarlo. También lo puede haber perdido por ahí en alguna ocasión, pero creo que estuvo muchísimo más cerca de ganarlo. Es decir, en cuanto al potencial, el salto que dio Chile fue más grande que el salto que dio Colombia, creo yo. Cristian, vamos a hacer un análisis más de conjunto ya en la parte futbolística. De Chile, la gente pifió a Berizzo, pero ¿era un problema de dirección táctica, estratégica en la cancha, de diseño de jugadas o de rendimiento de los jugadores? Yo creo que hay de las dos cosas. Yo creo que contra Uruguay hay un tema de diseño, de partido que lo cambió. De hecho, el entrenador, que se dio cuenta que más allá de que individualmente Uruguay era superior, no tenés que tratar de no ayudarlo, tomando un par de decisiones en el cual se equivocó, y ayer creo que tomó mejores decisiones. Pero también hubo un par de ingresos relevantes. Ayer Berizzo hizo 4 cambios, y en rigor los 4 le cumplieron. Entró Catalán, lateral derecho, que hace un muy buen partido. Había jugado algunos minutos, pero como titular no había jugado nunca este jugador argentino, que es nieto de chilenos que juegan Talleres, que jugó muy bien. Marcó a Luis Díaz, que era el mejor jugador colombiano, que lo terminaron sacando. Entró Echeverría, que es un jugador que hasta hace poco estaba en Everton, pero que hoy día está en Huracán, que me parece que le dio mucho vigor a la mitad de la cancha. Entró Vidal, que si bien es cierto no hizo un gran partido, jugó lo que pudo, y jugando lo que pudo es un jugador que por último preocupa a los rivales. Y levanta al equipo, le da su sola presencia, es como Messi en Argentina, es el jugador que más levanta anímicamente al equipo chileno. Absolutamente, y ese liderazgo en cancha yo creo que con Uruguay no estuvo. O sea, los que eran más chicos, los que tienen menos partidos, de pronto miraban a los más grandes y no encontraban a ninguno, o a pocos. Y bueno, y lo de Sánchez, que se notó que lleva mucho tiempo sin jugar.
O sea, Sánchez se equivocó en algunas cosas que no se equivoca nunca, estaba poco fino con la pelota, así todo se las arregló para generar alguna ocasión, pero claro, se pierde un gol que en otras circunstancias Alexis no se habría perdido, pero se lo pierde básicamente por estos temas que te da la continuidad. Entonces, ahí yo creo que hubo pasos adelante, no alcanzó para ganar el partido contra un rival complicado, por eso yo creo que Perú y Bolivia son partidos recontra clave, que son los de octubre, pero recontra clave, porque esos sí que son rivales directos, andan más o menos como Chile, empatando un partido, perdiendo el otro, Venezuela ganó uno de los dos, así que está por sobre nosotros, en fin, Perú está en un proceso de recambio igual que Chile, de hecho yo diría más severo, la generación, Perú también tuvo su generación dorada, que fue al Mundial del 2018, y todavía juegan algunos de esos futbolistas, y le ha costado un mundo meter jugadores nuevos, le ha costado más que a Chile incluso. Entonces yo creo que esos dos partidos son súper importantes. Hablando de jugadores clave, bueno, Alexis Sánchez 3 meses sin jugar, pero en Italia la prensa dice que tiene un problema de salud. ¿Hay algo más cierto que eso o son rumores? Alexis porta con una anemia que no es una situación que se te mejore de un momento a otro, digamos, es que es una condición casi, ¿no? O sea, no es de la anemia más severa, si no estaría jugando, pero él tiene un problema de anemia hace ya largo rato que no se le va a pasar, digamos, en una semana, eso es un hecho. El Inter no quería que jugara, básicamente porque se podía lesionar, no se lesionó y jugó todo el partido. Yo creo que lo de Sánchez es jugar más, yo creo que lo de Sánchez es jugar más, el que es complicado es Vidal, porque Vidal ayer sale lesionado, sale en ambulancia y todo, y en la madrugada salió un parte médico de la selección que confirma que su lesión meniscal tiene que ser operado. Entonces no es una lesión que simplemente se recupere con algún tratamiento o con parar de jugar o entrenar, tiene que ser operado, lo que implica que el próximo partido eliminatorio es el 12 de octubre, o sea, es en un mes. Es altamente probable que Vidal no llegue a ese partido. Habría que jugar con el príncipe Aranguis. ¿Cómo está Aranguis como para ir cerrando? Yo creo que a Aranguis le falta más juego, le falta más, es un enorme futbolista, Charles Aranguis, un enorme futbolista, es muy distinto a Arturo Vidal en términos de condiciones, creo que juegan de otra cosa, pero también es un jugador que estaba volviendo en Inter y había vuelto bien, pero le falta jugar más. Lo que pasa, Alejandro, es que uno piensa en el equipo y no son muchos los que están afuera, que uno dice ya, cuando este jugador vuelva, el equipo va a mejorar sustantivamente. No hay mucho, o sea, uno confía en que Sánchez suba su nivel, en que Vidal suba su nivel, en que se consoliden algunos que han mostrado cosas importantes, pero el grueso de los futbolistas ya los vimos, ¿eh? No son más de 13, 14 jugadores que están en un nivel más o menos parejo. Bueno, Cristian, sé que tiene deberes de padre y esos son sagrados. La familia primero, la sagrada familia. Así que gracias por este gesto, ¿ah? Se la debo. No, por favor. No, tranquilo, no se preocupe. Siempre ahí con usted, Alejandro. Un abrazo. Un abrazo, Cristian. Cristian Arcos, periodista de deportes, académico de la Escuela de Periodismo de la USACH, siempre aquí tempranito analizando un partido donde igual queda la esperanza. No vamos a hacer una generación dorada, pero por lo menos que sea plateada o con un poquito de bronce. Y ya vamos al Mundial, aunque una vez que lleguemos allá capaz que haya que hacer un recurso amparo, sacar al equipo a la cancha, pero en fin. Son las 8:15. Pausita corta. Un diálogo profundo con las preguntas que hay que hacer. Entrevistas en Línea 1. 8:19, estamos en Línea 1, recorriendo las noticias de Chile y del mundo, pero también anticipándonos a lo que viene, porque ya está desempeñándose un plan, o desplegándose un plan de prevención de incendios forestales. Usted en medio de la lluvia, sí, mucha lluvia, igual mucho pasto, que después se seca, altas temperaturas y pirómanos en medio, y tenemos un verano caliente. Porque dice que si el año pasado batimos récord, el verano más caluroso de la historia, por lo menos donde hay registro, imagínense lo que puede ser este verano. Por eso que hemos invitado a conversar al jefe de Prevención y Mitigación de la CONAF, don Rolando Pardo. Don Rolando, buenos días.
Hola Alejandro, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, vamos con la campaña a empezar desde ya a ponerse los parches antes de la herida o a tirar agüita ahí para secar el pasto. La verdad es que yo lo decía medio en broma, pero la verdad es que esta combinación de mucha lluvia, paradójicamente en el verano puede ser mala noticia, por el tema de los pastizales, sí, entre otros. Sí, efectivamente. Escasez de lluvia para nosotros es una complicación porque la vegetación está estresada. Exceso de lluvia como lo que hemos tenido, o sea, no exceso, sino que harta lluvia, como lo hemos tenido durante esta época invernal y primaveral, significa efectivamente disponibilidad de pastos, aumento de pastos. El 80% aproximadamente de los incendios forestales parte por los pastos, por lo tanto es el tipo de combustible, la vegetación combustible más compleja desde el punto de vista de gestión. Se tiene que cortar, se tiene que manejar, se tiene que controlar su distribución en el territorio, particularmente en el entorno de la infraestructura crítica, para que no sea propicio el fuego, pero también para que no sea probable la afectación de estas infraestructuras. Ahora, en los diseños ustedes obviamente hacen hipótesis de escenarios, ¿no? Este verano, ¿cómo se les anticipa similar al año pasado, a de este verano, que acaba de pasar, porque estamos ya hablando del 2024, perdón? Del 2023-2024. Hay efectivamente una definición de escenarios, cómo se va a venir la temporada próxima. Efectivamente, temperatura y unos pronósticos esperables dentro de lo normal y sobre lo normal en todo el territorio nacional. La precipitación ya no queda sequía, por decirlo de alguna manera. No obstante, como veíamos anteriormente, existe la probabilidad de mayor disponibilidad de vegetación pasto. Eso significa una mayor disponibilidad de combustible. Y hay una distribución a lo largo del país de dónde debieran ser los sectores más complejos. Está entre la región de Coquimbo y la región de los lagos. Esperable en los meses de enero y febrero que esa condición de peligro se extienda hasta la región de Magallanes. Lo que más nos preocupa durante este periodo es que existan condiciones de una semana muy crítica o 2 semanas muy críticas como se presentaron el año pasado. Y en ese contexto es que hemos estado reforzando durante todo este periodo, aunque parezca extraño, hemos estado trabajando durante los periodos de invierno con mayor intensidad que durante los periodos de verano. Y esa intensidad la hemos enfocado en distintos públicos objetivos. Uno, en los escolares. Hemos trabajado muy fuertemente este año con un proyecto con Minedu que se llama Escuelas Preparadas frente a Incendios Forestales. La temporada pasada tuvimos afectación sobre 20 establecimientos escolares. Es un punto, es un núcleo de la red que se genera en el mundo rural, por lo tanto las escuelas son una prioridad y en ese sentido hemos trabajado muy fuertemente en identificar los establecimientos escolares que están en condiciones de riesgo para empezar a trabajar su entorno, a trabajar con los líderes del establecimiento y trabajar con la comunidad escolar. Segundo, fuertemente hemos estado trabajando con los profesores, que son un parlante de las medidas que se tienen que tomar en el territorio. Hay un trabajo muy fuerte con los servicios públicos y privados. Me refiero a público con todos los ministerios que tienen infraestructuras críticas que son necesarias de proteger ante un incendio forestal, los tendidos eléctricos, la fibra óptica, las antenas de comunicación, que muchas veces generan una afectación mayor que el propio incendio si se ven afectadas. Y también con el mundo privado. El mundo privado tiene sistemas de protección, tiene su red de protección y hemos trabajado muy fuerte como nunca en esta materia. ¿Qué sector privado exactamente, perdona, son las mismas forestales o son los gobiernos locales? Cuando hablamos de privado, ¿a quién nos referimos? Privados son justamente empresas forestales, grandes empresas forestales, medianas empresas forestales que están asociados en organizaciones grandes y en organizaciones medianas, y muy fuerte con los pequeños propietarios que también están organizados. Este mundo, el sector forestal, tiene 2 prioridades. Una, requieren manejar necesariamente su vegetación combustible, y particularmente cuando tienen plantaciones, nos hemos enfocado en que estas plantaciones en la zona de mayor riesgo tengan una disminución de densidad,
no tengan continuidad horizontal ni vertical, de manera que si se produce un fuego, este tenga una propagación menor, o si viene un fuego de fuera de sus predios, la afectación de estos predios sea menor. Y segundo, esto requiere una preparación, una coordinación de cómo se va a enfrentar, cómo se va a disponer del agua, cómo van a estar los recursos de protección, cómo incrementamos la capacidad de detección de los incendios para llegar más rápido. Toda esa coordinación está. Y a lo que tú me preguntabas, Alejandro, si con los municipios también hay un trabajo muy fuerte. Hay una legislación que comenzó a regir durante este año, que los municipios tienen que generar sus propios planes por variables de riesgo, y particularmente incendios forestales, aquellos que tengan amenaza. Y en eso estamos trabajando muy de la mano con esos municipios que están en los procesos de diagnóstico. Los municipios son la célula inicial por donde comienza la gestión de protección civil, y en ese contexto, hacia con ello, particularmente con los encargados de emergencia, tenemos un trabajo muy de la mano. Además de capital humano, que en eso siempre se ha trabajado con voluntarios, de CONAF, bomberos, pero también contribuye la policía, Fuerzas Armadas, etcétera. Se moviliza bastante el país, gobiernos locales. La tecnología es clave en el desarrollo de las campañas para enfrentar sobre todo grandes incendios. Por ejemplo, hay que innovar para transportar el agua hacia los lugares de incendio, o sea, requiere equipo. Pero también hay tecnologías modernas que permiten que las noches también se pueda combatir el fuego. Nosotros más bien es a las horas más o menos que tenemos mínimo control de luz. ¿Vamos a poder entrar en esa nueva dimensión de atacar los incendios de noche? Sí, efectivamente, un cambio muy significativo con respecto a la temporada pasada es que se va a incrementar los recursos que van a estar disponibles durante la noche. Durante la noche hay condiciones favorables y condiciones desfavorables, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay incendios la luz que genera el fuego se visualiza con mayor facilidad durante la noche, pero también se pierde la visibilidad de aquellos sectores donde pudieran haber accidentes topográficos o alguna condición que pudiera poner en riesgo al personal que trabaja por tierra, y sin lugar a dudas que también dificulta la visibilidad de los recursos aéreos, por lo tanto no es factible trabajar durante la noche con esos recursos. Hay algunas pruebas que se han realizado en países del norte particularmente, sin embargo en nuestro país no es factible operar recursos aéreos durante la noche, pero sí va a haber un reforzamiento, como señalaba, de recursos terrestres que van a estar disponibles durante la noche. Y eso en función de una necesidad que tiene la comunidad de percibir o tener la sensación de seguridad de que hay personal en tierra o que está vigilando el fuego durante la noche. Y además porque hemos visto en el comportamiento de los fuegos que no hay una disminución como históricamente se producía en el comportamiento del fuego. Durante la noche hemos tenido propagaciones similares o más intensas que durante el día en algunas partes de nuestro país. Por lo tanto, se hace necesario reforzar ese trabajo. Ahora, en suma, ¿va a haber combate nocturno o vamos a hacer algunas primeras experiencias? No. Sí, va a haber combate nocturno. Siempre ha habido combate nocturno, Alejandro. Lo que pasa es que una cosa es que existan brigadas de trabajo exclusivo nocturno y lo otro es que existan brigadas que distribuyen su horario en horario nocturno y personal técnico que trabaja durante la noche. Pero sí va a haber un reforzamiento justamente por los temas que señalaba anteriormente, porque hemos tenido comportamientos distintos durante la noche y se hace necesario mantener este personal en tierra durante los horarios en que la mayor parte de la gente debiera estar descansando. Ir cerrando, Rolando, una gran preocupación. En Chile el 99% de los incendios forestales son causados por los seres humanos. No sé, error, pero hay más o menos un 30% que es intencional. O sea, ¿qué hacemos con los malandrines, estos pirómanos que le prenden fuego a todo lo que pillan, incluso en las ciudades? Efectivamente, hemos tenido la posibilidad a partir ya del 2017-2018 de incrementar la capacidad de investigación de causas de incendios con la implementación de equipos técnicos. El año pasado, la temporada o en el periodo pasado, llegamos a un 32% de la ocurrencia total investigada. Y a partir de esos datos ratifican lo que ya veníamos suponiendo o estimando en los periodos anteriores,
pero ya con información absolutamente verídica. El 60 y algo por ciento, 64% de los incendios forestales corresponde a acciones negligentes o accidentales en promedio a nivel nacional. Y un 32% aproximadamente corresponde a actos intencionales donde la persona quiere generar un incendio con distintos objetivos, pero quiere generar un incendio. Y esa concentración de intencionalidad está lamentablemente entre las regiones de la Araucanía y la región del Biobío, muy coincidentemente donde está con mayor fuerza el sector forestal. Y ante vuestra pregunta hay un trabajo coordinado en distintas líneas, algunas de ellas que se están trabajando con el Ministerio Público, con las policías, particularmente con las empresas forestales o propietarios forestales que tienen vegetación en su entorno. Hay dos formas. Una, manejar la vegetación combustible para que no tenga posibilidad de propagación. Dos, incrementar los sistemas de patrullaje y detección del entorno para disuadir la probabilidad de que se genere un incendio. Tres, incrementar el trabajo coordinado con los municipios, los carabineros y la policía de investigación para buscar cuáles son las razones de por qué se motiva la generación de incendios de esta manera, y obviamente trabajar no solamente desde el punto de vista legal o punitivo, sino que también en la búsqueda social de cuál es el problema que está arraigado en ese lugar. Es un desafío importante, no es fácil buscar o encontrar a las personas dentro del bosque, pero estamos haciendo un esfuerzo significativo, y aquí también es muy importante la participación de la comunidad, que ante ver una condición de intencionalidad, avisar inmediatamente a los teléfonos que están disponibles de uso gratuito para esa situación. Don Rolando, muchas gracias por su colaboración. Gracias a usted, Alejandro. Dos cositas pequeñas. Sí, Uno, sí. La gente, por favor, tiene que ser partícipe de la actividad de prevención. No es suficiente con solo la implementación del sistema de protección civil por parte de CONAFO o los servicios del Estado. Tiene que haber una participación importante de la gente. Segundo, se tiene que prepararlo en torno a las viviendas habitacionales desde ya. Estamos en septiembre, muchas personas van a irse a las parcelas que se compraron o que están en el campo, y es necesario la gestión de la vegetación desde ya, no esperar a que venga en diciembre cuando aumente la temperatura, sino que desde ya gestionar la vegetación. Y tercero, nunca habíamos tenido, como usted señalaba al principio, condiciones meteorológicas tan adversas como el año pasado, y nunca habíamos tenido un registro de fallecidos tan alto como el año pasado, ni pérdida de recursos tanto habitacionales como animales, etcétera, como el año pasado. Y ante eso necesitamos que la comunidad esté organizada, que converse con su familia como lo haría en caso de un incendio forestal, desde ya, que converse con su vecino, con los que viven en el entorno, para que piensen y planifiquen qué es lo que harían en caso de un incendio forestal. Es una materia que se requiere preparar y conversar anticipadamente y no reaccionar a cuando ya está la emergencia encima. Ese es un llamado que vamos a fortalecer, y agradecemos a usted y a todos los medios de comunicación que nos ayuden a transmitir esos tres mensajes. Muchas gracias. Gracias a usted, Rolando. Rolando Pardo es el jefe de prevención y mitigación de la CONAF, porque viene un verano difícil, y solamente como un detallito, tuve la oportunidad de ver en una casa particular una vez en la comuna de La Cisterna, que era una pequeña parcelita, una casa con jardín grande, cómo se inició un incendio. Alguien tiró un puchito, alguien la hizo, pero agarró sobre todo la zarzamora y todo en plena comuna. O sea, no es solo un tema rural. A prepararse entonces, porque este verano puede tener muchos incendios forestales de distintos tamaños, y la verdad es que en nuestro país se están haciendo cada vez más agudos. Avanzamos en la mañana, 8:33. Ya volvemos. Una pausa y regresamos a Línea 1. Conversación y comentarios en combinación Línea 1. 8:35, estamos en combinación Línea 1. Aquí usted se combina con todo, puede saber de todos los temas, y siempre le damos el toquecito para que usted también tenga buena información. Otros dos edificios de todo lujo, departamentos de 500 millones para arriba, tuvieron que ser evacuados en el borde costero que une Reñaca con Con, por lo que ya sabemos: agua, lluvia, fracasa la infraestructura crítica, los colectores de agua, lluvia,
pero porque no es solo el colector, es que están en el lugar inapropiado. ¿Hasta cuándo le echan la culpa a un detalle para justificar una política de construcciones inmobiliarias en Chile tremendamente riesgosa en los bordes costeros? Pero bueno, vamos a conversar con la experta, la que sabe, la geógrafa de la Universidad de Chile, Jocelyn Arriagada. Nos vemos ahora en la radio, Jocelyn. Sí, un gusto, Alejandro. Bueno, yo cuando era niño me leía cuentos infantiles, pero yo tengo buena memoria. Y siempre en los cuentos se decía que no había que construir sobre arena. ¿Por qué la industria de la construcción en Chile y las autoridades que dan los permisos de construcción no han leído cuentos? No habría que partir por ahí, oiga. Bueno, se da una conjunción de elementos, ¿no? Por una parte, claro, nosotros los que trabajamos desde el punto de vista del ambiente físico-natural tenemos bastante claridad de las debilidades o de la fragilidad de ciertos ecosistemas, pero, y volviendo al caso específico de Concón, se dan otras variables que son económicas, que son, ¿cierto?, también de este lujo de poder tener una casa prácticamente en la orilla de playa, que no quisiera. En lo personal yo lo veo bastante peligroso, aunque cada uno, es claro, y compra, si le venden, puede comprar en cualquier sitio, ¿no? Uno entendería que si están los permisos, si está construido el edificio, es habitable, ¿no? Están confundidos. Pero... Es que usted lo dijo algo muy de pasar, que el lobby que hay detrás de la industria de la construcción en Chile es brutal. Exacto. Ministros de Estado, exacto, vicepresidentes de la República, exacto, han estado metidos en negocios inmobiliarios en Concón, por ejemplo. Eso ha salido publicado en la prensa, que yo, como están fallecidos, uno de ellos no quiero hacer mención, pero es que es un lobby descarado y la gente lo acepta y es medio ingenua y cree que porque está legal es seguro, y no es así. ¿Es riesgoso o no? Hay firmas de ministros, ¿no? El año 93, sobre todo el año 93-94, cuando se declararon estos santuarios, se declararon y se disminuyeron, o sea, de 50 hectáreas a 12, de un año a otro. Sí. Porque, de hecho, el primer decreto en el que participó un académico del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile, que hizo el estudio para declarar santuario, el profesor José Araya, nunca fue publicado en el diario oficial. Entonces, eso permitió que en un año, con todas las presiones que hubo, claro, y están las firmas de los documentos de los ministros, se redujo de 50 a 12 hectáreas. Hubo la venta, ¿cierto?, de estos terrenos privados a las inmobiliarias, etcétera. Entonces hay, exactamente como usted dice, hay mucho lobby detrás, que por más que haya muchos estudios, porque el caso de Concón está sumamente documentado, y otros más, en la región de Valparaíso hay situaciones bien críticas en varios aspectos. Entonces, esto permite lo que estamos viendo hoy día, que a los que trabajamos los que somos expertos en este tema, no nos asombra para nada. O sea, de hecho, veíamos venir esto. Pero ¿cuán peligroso es? Porque uno puede decir, fue un accidente, llovió mucho ese año, el colector estaba mal hecho. Perdóneme, la magnitud del agujero que se produjo ahí habla de que es algo más que un colector. O sea, los edificios están mal y no es uno. Está lleno de edificios en igual situación de riesgo. Exacto. Ya el ambiente dunar, todos los ambientes dunares son sistemas sumamente frágiles. El caso de Concón es una duna muy antigua, ¿cierto?, que está documentada así, y que no obstante ello sigue siendo arena. Pareciera que está muy estable, ¿no?, que está muy estabilizada. Hay una parte que se llama las dunas libres, ¿no?, que es lo que uno ve como sistema dunar en sí, sin vegetación y que aparentemente se está movilizando. Y hay una parte toda vegetada, ¿cierto?, que aparentemente es más estable, pero no obstante sigue siendo arena, ¿ya? Entonces, lo que estamos viendo no nos debería asombrar para nada, y uno de los aspectos más importantes y coyunturales es que no se hicieron los estudios de impacto ambiental que se requerían para poder construir. Entonces, hubo varias faltas que sumado, ¿no es cierto?, a esta fragilidad ambiental, estas dunas ahora están saturadas de agua, ¿no? Esto se va a secar en algún momento, y al secar, el viento, por acción eólica, va a empezar también a producir este desgaste. Entonces, yo desconozco, yo no soy ingeniera, ni mucho menos, pero esto hay que estar vigilando, porque esto seguramente va a seguir creciendo, ¿no? Aparentemente, uno ve vegetación, creería que está estabilizado, pero la capa de vegetación, ahí no hay suelo prácticamente. No hay, la capita de unos centímetros. Centímetros. Oiga, viene proyecto inmobiliario gigante hacia Reñaca, o sea, para el otro lado, sí, y eso
¿Es más peligroso, igual de peligroso o tiene otros peligros? Ahí lo que se da, están construyendo y construyeron sobre el acantilado, ¿no? Claro, un hotel de 40 y tantas piezas. Sí. A todo pasto. Entonces, no a todo pasto, a toda arena. A toda arena. Yo sé que en Chile la norma sísmica es bastante... somos casi líderes, por no decirlo, por ser tan ambiciosos, pero hemos sido somos bien vistos afuera por nuestra norma sísmica. No obstante ello, la naturaleza, usted sabe, puede más. Y en la región de Valparaíso no hemos tenido un evento sobre 8 en los últimos años, pero ¿qué pasa si viene un evento sísmico muy fuerte? No sabemos cómo esto va a responder. Entonces, y así, el maremoto incluido, o sea, es el terremoto, el remesón, y después viene el maremoto. Y ello yo lo quiero sumar a también de cómo este caso, que es dramático, ¿cierto?, para las personas que son propietarias de estos departamentos, no obstante ellos nos vienen a poner en valor la valorización de estos ambientes naturales. Las dunas existen porque son áreas, ¿cierto?, de acumulación de arena. Nosotros tenemos el 90% de nuestro litoral, nuestra costa, es rocosa. Y menos el 10% es arenosa. Eso quiere decir playas y son campos dunares asociados. Entonces, en ese contexto, y también lo sumo con los humedales, por ejemplo, los costeros, que también están siendo altamente intervenidos. O sea, se han rellenado humedales para poder construir también, que se lo podemos unir a este tema, ¿no? Cómo las presiones inmobiliarias han modificado los ambientes naturales y después sucede lo que, por ejemplo, años atrás, los muelles, el caso de los muelles. Sí. El humedal de los muelles, que es un humedal que fue rellenado, se permitió, alguien firmó, el director de obras municipales firmó el documento, el permiso. ¿Y qué pasó hace 2-3 años atrás? Totalmente inundado, todo el primer piso inundado, porque eso funcionó como lo que es. Bueno, en Coquimbo hubo en Coquimbo el también. último maremoto se metió en unos edificios que estaban en el borde costero. Entonces, oiga, pero lo curioso es lo siguiente. Tenemos el caso de este famoso hotel aprobado por el Consejo Municipal de Concón. Sí. Resulta que el director de obras municipales él sale a justificar, porque dice que la legislación existente, que no niega que existe, hicieron una trampa, ¿no? Dejaron que lo que se había hecho ya estaba hecho y los proyectos que habían se tenían que construir de acuerdo a la antigua ley, típicamente el plumazo chileno. Pero además dice que la legislación que hemos aprobado es para países desarrollados, que tienen muchos recursos. O sea, aquí haga lo que quiera porque no somos país desarrollado, entonces. Eso se da mucho en Chile. De proyectos que han sido aprobados, no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces lo que debemos hacer exactamente, que tiene que ver con todo el modelo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, efectivamente, o sea, ese hotel que fue azotado por el oleaje, y ni siquiera un tsunami, es marejadas, ¿no? Marejadas que cada vez van a ser más frecuentes en Chile a propósito del cambio climático. Van a ser más frecuentes, cada vez más intensas, y que bien utilizados, ¿no? Ahora, como bien digo, hay gente profesionales también y técnicos, ¿no?, que aprueban este tipo de proyectos. Bueno, evidente eso. Entonces, hay que hacer no es que, la deformación profesional, ¿no? Como digo, esto uno lo veía venir. De la Universidad de Chile. La Universidad de Chile, uno lo veía venir, pero cuesta que los trabajos, las investigaciones que hacemos los académicos en general, la académica en general, logren llegar a ser oídos. Se nos va el tema, porque esto es así, pero breve y preciso. La gente que quiere y sueña con un departamento con vista al mar. Vamos a hablar de otras partes de Chile, pero vamos a lo que está en la noticia. Sí. De Reñaca a Concón. ¿Qué riesgo corren si compran departamentos que están de la duna para abajo? Y que además hay una sola calle, Borgoño, que cuando se corta quedan aislados, o sea, no tienen para dónde arrancar, salvo ser cerro arriba, y dudo que un adulto mayor pueda hacer esa gracia. ¿Qué riesgos están corriendo? Bueno, hay varias amenazas en ese sentido, quizá la más impactante y que es menos recurrente, pero una de las más dañinas es el efecto de tsunami, ¿no? Sí. Todas las partes bajas van a quedar son expuestas a amenazas de tsunami. Luego tenemos, como en el caso de Concón o el caso de Reñaca, por ejemplo, que tenemos estas construcciones en las terrazas, en los escarpes, las terrazas, deslizamiento. O sea, es una amenaza que existe, ¿no? Y también, estos socavones, en el caso de ventanas, por ejemplo, tenemos dunas también muy antiguas, pleistocénicas, que están siendo erosionadas constantemente. Hay un montón de cárcavas de erosión lineal. Entonces, y
y eso lo sumo con lo que hablaba sobre el cambio climático y estas marejadas anormales que le llaman, ¿no? Que vienen, que de hecho tienen de hecho otra componente, porque se está fortaleciendo otro sistema del norte, y están erosionando las playas. O sea, las personas que tenían, por ejemplo, una casa o un departamento en primera o segunda línea y tenían una amplia playa delante, que eventualmente podría proteger de los oleajes, eso ya está. Todas nuestras playas en Chile están siendo erosionadas, todas. Hubo un estudio en el año 2019 del Ministerio del Medio Ambiente en el que se calcularon tasas de erosión de casi 2 metros para algunas playas, Algarrobo, por ejemplo. Sí. Donde está Algarrobo, que está esa piscina, ¿no? San Alfonso del Mar, que cada invierno está siendo socavada en las bases, porque también fue construida sobre la playa y sobre un humedal también para construir los edificios. Entonces, son áreas sumamente frágiles, sumamente intervenidas, y se entiende que la gente que tiene capacidad, ¿cierto?, de poder comprar un departamento así, lo compra porque existe, y esa gente piensa, no hay que jugar tanto, ¿no? Esa gente piensa que están todos los permisos, están las condiciones. No obstante ello, la naturaleza siempre nos pone en nuestro lugar, y las amenazas en el borde costero son, felizmente, entre comillas lo digo, se está tomando cada vez más conciencia de ello. Ahora, el problema es que están muy urbanizadas. No podemos erradicar a esa gente. Que tiene su casita ahí, ya se la construyó, el departamento ya se construyó. Sí. Exacto. Entonces ahí empieza con la discusión, que es ahora, que es bien interesante a nivel de gobernanza, es bien interesante a qué le echamos la culpa, ¿no? Cuando son todos es nadie. Si en eso se basan las inmobiliarias, ¿no? O sea, ¿qué autorizó? ¿Qué es legal? Mira, ahí está el papel. Bueno, Jocelyn, le quiero agradecer por la franqueza con que habla, porque estos temas chocan con intereses creados y después pasan la cuenta. Sí. Espero que no se la pasen a usted. Además, académica de la Universidad de Chile. No sé, al menos en nuestra universidad moral. Nosotros tenemos bastante libertad también para poder opinar sobre estos temas. Muchas gracias, Jocelyn. Muchas gracias a usted. Jocelyn Arriagada, geógrafa académica de la Universidad de Chile, le dice a los ciudadanos: piense 3 veces antes de comprar en lugares que le están diciendo que es peligroso, porque la autorización legal no es garantía de su seguridad. Las noticias del mundo en Línea 1 Internacional. El mundo al instante era un noticiero que habían, pero era tan antiguo que no sé por qué lo dije. Estoy esperando, haciendo relleno aquí a nuestro editor, se instala cómodamente, se ponen los micrófonos. Don Germán Pérez, ¿qué pasa en el mundo? Estamos listos. El bien amado Kim Jong-il, ¿no? ¿Cómo es? ¿Será? ¿Será? No, yo no lo sé. No lo sé. Oiga, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió finalmente al líder norcoreano Kim Jong-un en el cosmódromo de Vostochny, en la región siberiana de Amur, donde mantendrán una cumbre, la segunda desde 2019, que incluye en la agenda previsiblemente un acuerdo de suministro de armas y tecnología militar. Rusia aseguró hoy que hay espacio para la cooperación militar y espacial con Corea del Norte tras la reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y el líder del régimen comunista Kim Jong-un. Putin destacó a la televisión pública que hay perspectivas en el ámbito técnico-militar, aunque Rusia cumple con sus obligaciones internacionales en alusión a las sanciones que restringen los intercambios de armamento con Pyongyang. A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, subrayó que Moscú ha planteado a Corea del Norte la posibilidad de cooperar también en el sector espacial. Coincidiendo con la cumbre entre ambos mandatarios, el ejército surcoreano informó en las últimas horas que Corea del Norte lanzó un misil balístico no identificado al mar de Japón. Hay preocupación también respecto a eso a nivel internacional. Vamos a cambiar de tema y de continente. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, afirmó que suspendió momentáneamente el proceso de transición con el actual gobierno de Alejandro Yamatei tras las acciones del Ministerio Público contra los comicios del pasado 25 de junio. Arévalo de León indicó en rueda de prensa que la decisión obedece ante la situación provocada por el Ministerio Público, en tanto se restablecen las condiciones políticas necesarias
Además, el presidente electo pidió la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, a quien ya había acusado el pasado 1 de septiembre de llevar a cabo un golpe de Estado en su contra. Le hemos informado al presidente Alejandro Giammattei que suspendemos temporalmente nuestra participación en el proceso administrativo de transición, dijo el académico de 64 años. Ve una contradicción, ya que hay instituciones del Estado guatemalteco que llevan a cabo un golpe de Estado en su contra, pese a que han sido certificados como los ganadores de los comicios, dijo el presidente electo. Sin embargo, este martes la Fiscalía, cuya cúpula está sancionada por Estados Unidos, allanó el Tribunal Supremo Electoral y abrió cajas con votos, pese a la negativa de la entidad electoral estatal. Es por ello que Arévalo de León exigió la dimisión inmediata de Porras y sus funcionarios también a su cargo, además del juez penal Freddy Orellana, que avaló este procedimiento, del cual también Estados Unidos se refirió calificándolo de que estaba poniendo en peligro la democracia de Guatemala. En todo caso, dicho o no dicho, la verdad que hay una operación en marcha, porque la mayoría de Arévalo fue amplísima, no es que ganó por un voto más, un voto menos, entonces está revisando algunas urnas, esto es un pretexto para declarar ilegítimas las elecciones. Y lo curioso es que el golpe viene desde el Poder Judicial. Eso, y no solamente contra él, sino que también con su partido, el Movimiento Semilla, pero desde un principio, desde que salió electo, y bueno, previo a las elecciones se ha dado esta situación judicial con la Fiscalía, y lo que sigue generando preocupación, y finalmente pone en duda que se vaya a realizar un proceso de transición correcto luego de esta suspensión del proceso por parte del presidente electo Bernardo Arévalo de León. Veamos cómo se dan las cosas en las próximas semanas. Oiga, cambiamos de tema. Taiwán notificó 84 incursiones de aviones chinos y 33 de barcos de guerra procedentes del gigante asiático en los últimos 3 días en las inmediaciones de la isla, lo que supone un aumento de la tensión que coincide con el reciente paso del portaaviones chino Shandong por las aguas al este del territorio. La mañana de este miércoles, esta información reciente, las Fuerzas Armadas isleñas detectaron 35 aeroplanos y drones del ejército chino alrededor del territorio, según informó el Ministerio de Defensa taiwanés en un comunicado. Y para ir cerrando, algo que también ya le adelantábamos en titulares, sobre todo con estos fenómenos meteorológicos, el huracán Lee dejando consecuencias en el hemisferio norte, pero también el ciclón Daniel, que atravesó este domingo, recordemos, el noreste de Libia, y que ha sido un verdadero desastre que supera las capacidades de Libia, y tras dejar al menos 6.872 fallecidos. Decíamos una cifra menor en titulares, se ha ido actualizando justamente esta información en las últimas horas. Más de 10.000 son los desaparecidos hasta el momento que deja justamente este ciclón a su paso, según las cifras provisionales. En un discurso televisado, el jefe del Consejo Presidencial, Mohamed Al-Manfi, insistió en la urgencia de ayuda internacional que comenzó a llegar el lunes pasado, y aseguró que las autoridades estatales no escatimarán esfuerzos para asistir a los damnificados, especialmente en la ciudad de Derna, que ha sido la más afectada a esta hora por este ciclón. Muchas gracias, Germán. Mundo al instante. Vamos con la agenda del día. De inmediato, 8:54. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. A esta hora, el presidente de la República, Gabriel Boric, encabeza entrega de vehículos policiales a carabineros e inaugura la comisaría temporal Parque O'Higgins para controlar a los borrachitos para las fiestas. Usted sabe que en la madrugada todo pasa. También a esta hora, el ministro de Justicia, Luis Cordero, y la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, anuncian corrección en el cálculo de la calificación socioeconómica del registro social de hogares para personas que reciben pensiones de reparación por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar. A las 10:30, la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, celebra junto a locatarios y trabajadores los tijerales de las fondas del Parque O'Higgins, donde se dará cuenta de los avances de cara a la inauguración, que es el viernes, supongo. Como
a toda la oferta gastronómica de entretención disponible para celebrar las Fiestas Patrias 2023 en el Parque O'Higgins. A esa hora más o menos también la Cámara vota una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur, no sé por qué no lo hacen permanente de una vez. A las 10:30 también, en la segunda jornada de paro nacional, la Confederación FENATS Nacional marcha al Ministerio de Hacienda y entrega un certificado de deuda con los trabajadores de la salud dirigido al ministro Mario Marcel. 8:56. Usted nos puede seguir en vivo de 7 a 9, 7:30 a 9, también por Radio Usach 94.5, Santiago TV, señal 50.1 TV digital y también, por supuesto, diariousach.cl en su señal online. Y hasta aquí llegamos. Pero tenga fe en la selección chilena. 7, ¿cómo no vamos a estar entre los 7 primeros? Sin Vidal, sí, porque se lo van a operar. En fin, en tenis la vamos a romper. Una cosa por otra. Que lo pase bien.